Gracias, Delia. Le pido por favor a Eduardo Yosami si quiere tomar la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, ya se va recortando el tema porque en general coincidimos y yo voy a tratar de no repetir algunas de las cosas que dijeron Raúl Zaffaroni y Delia, con las que coincido plenamente. A mí me gusta decir que la Constitución de Buenos Aires, además de todo lo que se ha dicho y lo que ha dicho sobre todo Zaffaroni acerca de las características de esa Constitución, que la Constitución era un programa. ¿Y por qué digo esto? Porque no es habitual que se mire así a las constituciones. Como él decía, la Constitución en general es una ley que es difícil de modificar, ¿no? Y se piensa que entonces que es algo más o menos consolidado y suele ser la consecuencia, digamos, de un proceso previo de transformaciones. Es decir, el peronismo sancionó la Constitución Nacional reformada en 1949 y desde el punto de vista político, institucional, ya el discurso peronista había avanzado prácticamente en todos los órdenes, ¿no? La legislación laboral, las nacionalizaciones, el rol del Estado en la economía, los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la mujer. Esto no era así. Algo de esto contó Delia también, porque había un reclamo por la autonomía que sí se ha demostrado que tenía un apoyo importante en la sociedad y había un consenso de todos los sectores políticos, pero en ese momento, 1996, el país estaba gobernado por un presidente que fue elegido diciendo que él iba a impulsar la revolución productiva, ¿no? Y el salariazo, y terminó adoptando el programa tal vez más neoliberal que hemos soportado en la sociedad argentina. Entonces, además de esa vocación por la autonomía, además de la idea de participación que sustenta el planteo de las comunas y en general las disposiciones de toda la Constitución, que en cada uno de los temas que trataba en el capítulo llamado de políticas especiales, que fue el que a mí me tocó integrar en la Constituyente, es decir, en cada uno de esos temas siempre se tendía a establecer formas participativas de discusión. Y si no seguimos más adelante, como pasó con las comunas, fue porque el jefe de gobierno de entonces, que era el futuro presidente de la Rúa, pidió que no nombráramos más consejos participativos, porque si no iba a ser demasiado el elenco, que los sueldos que se sumaban al presupuesto, pero en realidad había, como se demostró en la discusión sobre las comunas, había todo un sector del radicalismo y el jefe de gobierno a la cabeza que no estaba de acuerdo con esta idea de establecer la participación popular como un eje principal de la Constitución. Pero además de todo esto, la Constituyente sesionó en un clima político de fuerte oposición al gobierno nacional. Eso planteaba algunas dificultades, porque en realidad lo ideal es que la política para la ciudad de Buenos Aires y la normativa institucional de la ciudad de Buenos Aires tenga alguna relación también con el proyecto nacional, si no se hace muy difícil avanzar. Pero la realidad, la cual nosotros partimos y no podíamos modificar, es que había una mirada política, digamos, de la mayoría de los constituyentes absolutamente contraria a la política que llevaba adelante el gobierno nacional. Y entonces, eso se nota en la Constitución, incluso en algunos artículos como
el que tiene que ver con el que establece que la economía deberá desarrollarse en función de la justicia social, que yo creo que todos éramos conscientes que no iba a producir una gran transformación normativa, pero que era como un compromiso político que se expresaba, ¿no? Por eso digo, como un programa que queríamos avanzar, y se veía de algún modo la experiencia. Y entonces, bueno, eso también hizo que fuera una experiencia muy linda la de la constituyente. No solo porque trabajamos con compañeros como los que están acá, sino también porque éramos conscientes que éramos parte de un movimiento de transformación que se iniciaba en la ciudad. Después se vio que ese movimiento no era tan sólido y que, bueno, por eso tampoco se pudo avanzar en este programa de la Constitución de la ciudad. Además, la constituyente tuvo algunos logros que es importante señalar. Aquí ya se dijo, uno no puede menos que sentir una sensación de frustración cuando mira para atrás, porque teníamos expectativas muy importantes en ese texto constitucional y después la realidad en muchos casos fue en otro sentido. Pero hay un legado de la Constitución de la ciudad que es importantísimo. Capítulo de derechos y garantías, donde la influencia de Zaffaroni fue decisiva. Bueno, dice cosas que hoy ya nadie se sorprende. Yo me recuerdo que lo del derecho a ser diferente nos costó a nosotros mismos, no digo que a todos, pero a muchos de nosotros nos costó aceptar como una cosa tan natural. Ahora, después del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el avance que ha impulsado el feminismo en la cultura social argentina, todo esto ya es algo que, bueno, pero en ese aspecto la Constitución de la ciudad y en todo lo que tiene que ver con las garantías individuales también fue pionera. Acá teníamos edictos policiales desde siempre, y a pesar que había un consenso social fuerte en contra de los edictos policiales, porque lo que implicaban de violación de todas las garantías, facultar la arbitrariedad, la discrecionalidad de la policía, no se derogaban. Después de la Constitución de Buenos Aires, una ley de la ciudad sancionó el Código de Convivencia, que como ustedes saben no terminó siendo tan avanzado como lo habíamos pergeniado en la constituyente y en la legislatura, pero que de cualquier manera dejó atrás ese periodo de los edictos policiales. Después de la Constitución de la ciudad no se habló nunca más de el desalojo de las villas de emergencia, de los barrios populares, de las villas. Poco tiempo antes de la constituyente, el intendente nombrado por el presidente Menem protagonizó un escándalo en la Villa 31 porque fue a imponer por la fuerza el desalojo de algunas viviendas que impedían la construcción de un rulo de la autopista, ¿no? Y eso, a pesar de que ya había fracasado 2 años antes un intento de desalojar la Villa 31, que fue sancionado por inmensa mayoría del Consejo Deliberante. Yo tuve la suerte de integrar ese consejo y la verdad que lo peleamos bastante, pero fue aprobado. Con muy poca elegancia, el jefe de gobierno de entonces sancionó un aumento de sueldo para los concejales el día que se votaba eso, ¿no? Algunos tuvimos que rechazarlo, pero lo cuento porque muestra un poco cómo se concebía la política en la ciudad de Buenos Aires todavía. Bueno, la sanción de la Constitución no solo terminó con esta idea del desalojo de la Villa 31 y sancionó el compromiso que incluso los propios gobiernos de Macri y de Larreta han tenido que asumir, aunque lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo con la forma como lo están haciendo,
sino que también enfrentó, como señalaba Delia, el negociado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, que se había transformado en el aspecto principal de la gestión de la ciudad, ¿no? Y eso tenía dos facetas, digamos. Por un lado estaba la corrupción. El Consejo Deliberante, que fue reemplazado por una legislatura y en un contexto de una mirada muy crítica de lo que había sido ese pasado del Consejo Deliberante, bueno, era un lugar donde se sancionaban excepciones para autorizar a construir mucho más de lo que permitía la norma anterior, y eso era pagado por las empresas. Y hay anécdotas que no voy a contar porque serían difíciles de creer, pero de cómo se distribuía la compensación a esos concejales que habían votado esas excepciones. Entonces, frente a ese pasado de corrupción, también había una idea que la ciudad autónoma tenía que ser distinta, ¿no? Y eso, bueno, los primeros años de la Constitución me parece que fue algo distinto lo que se hizo y lo que se intentó hacer. Ahora, si ustedes piensan quién está gobernando en el país, bueno, queríamos combatir el neoliberalismo con esta Constitución y hoy tenemos el neoliberalismo gobernando la ciudad, y la Constitución no solo incumplida, sino absolutamente ninguneada, ¿no? Porque a veces el jefe de gobierno hay que recordarle que hay una Constitución en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para no extenderme mucho más. Entonces decíamos, hay un legado de la Constitución que nosotros tenemos que defender y que sigue siendo de algún modo la base para un programa de lucha contra el neoliberalismo y por la participación popular en la ciudad de Buenos Aires. Pero además de eso, hay también que pensar que lo que nosotros tenemos que construir es un proyecto nacional, porque la ciudad de Buenos Aires sola, bueno, tiene sus limitaciones. Nosotros sabemos que el servicio de salud de la ciudad de Buenos Aires está pensado para atender también a la población del conurbano. Nosotros sabemos que si uno quiere desarrollar a fondo una política coherente de vivienda popular, tiene que pensar también por lo menos el conurbano y la ciudad como un espacio, como lo que es decir, un espacio que no tiene fronteras, que de alguna manera tiene que ser visto como un espacio único, ¿no? Hasta el tema de transporte en el conurbano también exige una coordinación y algún tipo de normativa única. Y entonces se nos plantea este dilema, los que hemos sido y somos defensores de la autonomía en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo hacemos para que la ciudad de Buenos Aires no sea el refugio de todos los reaccionarios que hay en el país, para que se ponga a tono con esos propósitos que pusimos en la Constitución de la ciudad, pero además que esa autonomía de la ciudad, esa idea de participación popular en la ciudad, no nos lleve a lo que sería muy equivocado, que es un aislamiento respecto a un proyecto nacional. Queremos una ciudad autónoma, una ciudad justa, una ciudad democrática, integrada en un proyecto nacional de las mismas características. Esto, hay días que a mí me parece más posible y hay días que me parece más utópico, pero bueno, esto es lo que hicimos hace 25 años y creo que con sus más y sus menos seguimos pensando lo mismo. Gracias.